Ahora venía diciendo que conforme a la palabra del Señor, quiero que miremos la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito. Y este mensaje que titulamos esta mañana se llama Conducta y Doctrina Cristiana para la Familia. ¿Cómo? Conducta y Doctrina Cristiana para la Familia. Y cuando miramos la palabra familia, hermanos, debemos entender que Dios ama a la familia, que Dios quiere bendecir a la familia y que Dios quiere poner en un alto lugar, en un alto valor la familia, porque fue Dios el que la creó y porque fue Dios el que dio pautas y responsabilidades, promesas a la familia. Pero cuando miramos en este tiempo, hermanos, miramos que lastimosamente las familias es el lugar donde se inicia una cantidad de problemas en nuestra sociedad. Entendamos que la palabra dice que en nuestro corazón nacen todas las riñas, todos los pleitos, todas las divisiones, todas las orgías, todo aquello que va en contra de Dios nace en nuestro corazón. Pero también la familia, hermanos, es como un laboratorio donde podemos formar para cosas buenas o podemos formar para cosas malas, ¿cierto? Es en nuestra familia donde Dios nos ha dado la responsabilidad de disciplinar, discipular, levantar, enseñar, proveer a nuestros hijos, amar en cuanto se habla a los cónyuges, a sujetarse en el uno al otro, a entender las responsabilidades del matrimonio. Y cuando miramos esta epístola, es un poco difícil ver lo que Pablo le invita a Tito, porque cuando miramos de corrido no podemos entender el por qué el Espíritu Santo invita a Pablo y anima a Pablo a escribir esta carta. Hermanos, debemos entender que la palabra dice que los últimos días, ¿cómo serán? Malos, peligrosos. Debemos entender que la palabra dice que en los últimos días el amor de muchos iba a crecer. Dice, iba a enfriarse. Ahora, si usted no tiene amor, no se le va a enfriar nada. Hermanos, por eso la palabra nos anima a que es en la familia donde debemos cultivar estas virtudes. Y cuando miramos esta época y este contexto, Pablo le escribe a Tito diciéndole algo. Mire, necesito que edifiques y que corrijas lo que está deficiente en ese pueblo. Creta era una isla que está allí en el Mediterráneo, y Creta era una isla que tenía un contexto muy particular. Decían de ellos que los cretenses era gente que era muy mentirosa, era gente donde la mentira hacía parte de su vida, eran glotones, eran perezosos, y esa era la conducta de estos cretenses, como algunas tradiciones identifican algunas regiones. En nuestro contexto, a los paisas se les da un nombre, un contexto muchas veces desagradable y otras veces de empujador. Dicen que el paisa es un culebrero, ¿cierto? Que los paisas son enredadores, que los paisas son buenos comerciantes. Dicen que los costeños, la gente de la costa norte, es gente muy alegre, pero también dicen otros contextos, y les pido que me perdonen, no es mi apreciación, dicen que son un poco perezosos para trabajar. Decimos que la gente del interior, como Bogotá, son un poco fríos, un poco malaclases, pero son un poco conservadores. O sea, son contextos y tradiciones que hay en las regiones. Y entonces Pablo le dice a Tito, ¿cómo te vas a enfrentar ante esa situación? Y cómo Dios dice a la familia, mire, nosotros somos la solución. Cristo en medio de las familias son la solución al contexto que se ve en nuestra región, en nuestras tradiciones. Y Pablo presenta algo muy importante, hermanos. Mire, las tradiciones no van por encima de la fe de Cristo. Las tradiciones nunca van a opacar, y no se permite opacar la fe de Cristo. Hay tradiciones, hermanos, que por ser parte de una región y como cristianos las adoptamos. Forma de vestir, forma de hablar, forma de alimentarnos, ¿cierto? Hay una cantidad de cosas que nos hacen diferentes a otras regiones.
Pero la palabra nos anima a que nos parezcamos más ¿a quién? A Cristo. Porque dice Pablo en Gálatas que ya nosotros no somos ni libres, ni esclavos, ni griegos, ni judíos, ni hombre, ni mujer, sino que lo que la palabra nos invita a quién no debemos parecer y de quién debemos tener la imagen. De Cristo. Por eso debemos conocer y acercarnos más a Cristo. Cuando miramos este contexto, Pablo le escribe a un joven, Tito, un joven que le provoca confianza. ¿Será que de esos hay en la congregación? Que gente que nos anima a tener confianza. Sí, hay personas que nos animan a descansar y reposar. Decir, hermano, ore por esto porque estoy pasando por esta prueba. Tito era un hombre, un joven, un discípulo de Cristo que siempre estaba ahí para cuando la iglesia tenía algún problema o alguna dificultad por solucionar, se encomendaba. Y Pablo le dice a Tito, ve, por eso te he dejado en Creta para que corrijas lo deficiente, para que establezca ancianos, hombres y mujeres maduros y prudentes. Hermanos, ¿cree usted que es una responsabilidad fácil tratar de cambiar la cultura, la manera de pensar y el comportamiento de las personas? ¿Cree usted que es fácil? No, hermanos. Si es difícil cambiar el nuestro. Ahora, querer cambiar el de nuestro cónyuge, querer cambiar el de nuestros hijos. Hermanos, pero no se entristezca porque hay una gran promesa de Dios. Es por medio de la palabra. Es por medio del mensaje del Evangelio. Y cuando miramos antes de ir al capítulo 2, quiero que observemos el capítulo 1 porque trae gozo a mi corazón. Cómo Pablo se define a sí mismo. Cómo Pablo se muestra. Dice la palabra, el capítulo 1 de Tito. Pablo, ¿cómo se demuestra él? Siervo de Dios y luego apóstol de Cristo. Pablo se puede hacer una descripción o una autodefinición del mismo. Yo me hago una pregunta o nos hacemos esta tarde. ¿Qué piensa usted de usted mismo? ¿Puede usted utilizar esa palabra que Pablo expresó, siervo? Porque cuando hablamos de la palabra siervo, eso lleva una cantidad de connotación. Un siervo está sujeto a alguien. Un siervo hace lo que alguien le manda. Un siervo tiene un señor. Un siervo obedece a pesar de que muchas veces no nos gusta lo que nos dice. Pero Pablo se consideraba, siervo de Jesucristo. Y se describía de esa manera. Mire, un discípulo de Cristo, si no sabe ser siervo, no puede ser discípulo. Un discípulo de Cristo, hermanos, si no ama lo que la palabra invita, nos anima, nos aconseja y nos manda que hagamos, no se puede considerar que es un siervo, hermanos. Mire, la palabra dice que el siervo hace lo que el Señor le manda. Ahora, ¿qué es lo que te manda Dios todos los días a ti? Cada día de su vida. ¿Qué es lo que Dios, cada vez que usted se levanta o cada vez que usted se acuesta, qué es lo que Dios habla a su corazón? Como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que nos demanda la palabra? Porque estamos en un mundo donde desconocemos lo que es la palabra religión. Usted le puede decir hoy a la gente, ¿usted cree en Dios? Y lo más seguro es que el 90%, el 80% dice, sí, yo creo en Dios. Usted le dice al joven hoy, el joven podrá responder, yo creo en un ser supremo, en un ser poderoso, alguien que creyó las cosas. Pero la segunda pregunta es, ¿vive usted como Dios nos pide que vivamos? Y es ahí donde nosotros tenemos que centrarnos, hermanos. Pablo se describe siervo, pero también se describe, ¿qué dice? Apóstol, enviado. Alguien que ha sido enviado para llevar un mensaje, hermanos. Y yo le animo a usted a que usted empiece a descubrir qué concepto tiene de sí mismo. O sea, ¿qué piensa? ¿Somos unos verdaderos discípulos? ¿Somos verdaderos siervos? ¿Somos verdaderos colaboradores? ¿Somos hijos de Dios como la palabra nos demanda? Porque Pablo de seguro cuando escribió esta carta no se estaba enorgulleciendo, estaba diciendo lo que él era. Él no se avergonzaba de su fe. Esta semana, cuando tengo la oportunidad de acercarme a alguien, mire, a pesar del mal ejemplo, a pesar del falso testimonio, a pesar de los errores de muchos líderes religiosos, aún de la iglesia, que eso no te quite la oportunidad de conocer a Cristo. No se avergüence de Él. No se avergüence de lo que Dios hizo por ti. Porque lastimosamente en este tiempo ser espiritual o religioso como habla el mundo
es sinónimo de locura, es sinónimo de tú eres un retrasado mental, hay que pensar en otras cosas. Ya esto de Dios está comprobado que no existe, dice la gente. Pablo se autodescribe como un hombre y nos anima también a ser un hombre y una mujer de Dios, el saber que somos. Ahora, determine si usted es un siervo de Dios, si usted está sujeto a lo que Dios mandó, si usted escucha lo que tu Señor dice y si tú haces lo que la palabra nos manda hacer. Pablo, considerándose de esta manera, le habla a Tito y le presenta un problema de esta ciudad. Y le dice, mire, estás en un pueblo difícil, en una isla difícil. Y lo que me encanta es como Pablo, con el celo en su corazón, determina que en esta ciudad, que en esta isla crezca la iglesia. A veces hay gente que menosprecia, no, la iglesia cristiana no puede nacer en ese pueblo porque ese pueblo es muy idólatra, porque ese pueblo es pobre, porque ese pueblo queda muy lejos. ¿Y sabe qué nos anima Pablo? A que aún Dios tiene misericordia de esa gente a la cual toda aquella generación le llamaba a este pueblo mentiroso, glotones, burladores y perezosos. Como Dios quiere por medio de la palabra cambiar la manera de pensar y la conducta de una generación. ¿Qué dirá la gente de ese municipio de Santa Rosa? ¿Qué dirá la gente? Posiblemente hoy no sea algo muy común, pero hace 50, 70 años entre municipios había algo que marcaba, ¿cierto? Porque yo soy de aquí y el otro es de allá, y traen esa referencia, y en lugar de unirnos, ¿qué hacen? Nos dividen. Nos encanta cómo Pablo está interesado en que en esa ciudad, donde muchos se burlaban y menospreciaban, él deseaba que la iglesia de Cristo creciera y que la iglesia de Cristo se fortaleciera. Quiero que miremos versículo 16 del capítulo 1. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en esta isla? Y usted no puede menospreciar ese texto porque a mí me preocupa lo que dice ese versículo. Miren lo que dice el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿No le parece a usted que era difícil la tarea que Tito tenía? Era gente que parecía conocer a Dios, que decían conocer a Dios, que decían seguir a Dios, pero había algo que no era congruente, lo que decían con lo que vivían. Dicen, sus hechos reprobaban la fe y la creencia que ellos manifestaban. Usted no puede decir que es creyente, discípulo, cristiano y seguir a Dios si tiene una vida igual a los que pecan, los que se emborrachan, los que adulteran, con los que mienten, porque eso ya no puede ser posible en nosotros. Dice la palabra que nosotros somos hechura nueva, nuevas criaturas, y todas esas cosas viejas, dice la palabra, que pasaron. Debemos apuntar a lo que está adelante. Usted no puede decir que es una mujer que ama a Dios si habla del prójimo, si quiere saber los problemas, si quiere ir más allá. Usted no puede decir que ama a Dios si le gusta mirar a la mujer del vecino. Usted no puede decir que ama a Dios si es un hombre que le gusta meterse en problemas. Mire, hermanos, Pablo le dice a Tito, mire, yo le estoy mostrando cómo es este pueblo. Gracias, hermano. Pablo le dice a Tito, esta es la situación de esta comunidad. Tienen tradiciones y tienen costumbres, pero esas tradiciones y costumbres están negando su fe. Un ejemplo, usted va a Europa, si algún día va, hay países donde la cerveza es como si fuera para nosotros aquí en Colombia, agua panela con limón, ¿cierto? Hay países donde la cerveza es algo común y normal. ¿Y lo que estoy diciendo? Para ellos. Ahora, ¿usted cree que un creyente en un país de esos, como allá su tradición es costumbre y normal, cree que aplicaríamos para comportarnos como ellos? No. Porque la palabra dice, somos nueva criatura. Somos hechura nueva. Y tenemos que apuntar a lo nuevo.
O sea, cuando toco esas costumbres son cosas que tenemos que enfrentar y la gente lo va a ver como normal. La gente lo va a ver como normal. Vuelvo y le digo, no es normal en nuestro municipio o en cualquier otro lugar que un cristiano diga, quiero ir a ver quién está cantando en la tarima del Parque Central. Quiero ir a comerme un chucito a ver quién va a cantar allá. Hermanos, no es normal. Y lastimosamente se vuelve costumbre porque tenemos que salir un sábado a las 12 de la noche a comernos un chucito. Yo le animo, hermanos, a que usted cambie esa manera de pensar. Porque nada tiene en comunión la luz con las tinieblas. Nada tiene en comunión. Y es ahí donde choca ya el Evangelio. Donde empezamos a entender que hay cosas de nuestras tradiciones que no son buenas. Hermanos, el paisa se ha considerado un hombre ventajoso. ¿Cree usted eso? Por la historia se ha conocido que paisa es un hombre que habla mucho, enredador, para sacar su provecho. No podemos hacer de esas cosas una conducta en la vida cristiana. No podemos parecer este adagio que dice, el vivo vive del bobo. Porque la palabra nos anima a que seamos humildes, a que seamos honestos, a que seamos sensatos. Y lastimosamente esa palabra, ese dicho que acabo de decir, se volvió costumbre en nuestra sociedad. El querer sacar ventaja a otro, sea económica, sea emocional, sea como sea. Y Pablo le dice a Tito, tienes que ir a luchar contra esas cosas. Hoy se volvió costumbre en nuestra sociedad que un padre de familia no pueda ir a su escuela a recibir las notas de sus hijos. Hoy es costumbre. ¿Cree usted que eso es bueno? No, porque a la economía o al patrón es más importante que usted produzca en esa hora y media, de que usted se interese por su propio hijo. Cosas que se volvieron normales en nuestra vida. Y después vemos que nuestros hijos, entonces va la abuelita a recibir sus notas, o el tío, o el hermano, y es un problema el querer saber cómo está nuestro hijo y nosotros no poder acercarnos a un profesor, porque de seguro el profesor no nos va a poder atender después de las 6 de la tarde que trabajamos, un sábado que él descansa o un domingo. Y vemos que todo se volvió normal y es luchar contra estas cosas. Y después, ¿cómo nos interesamos por nuestros hijos? Porque a nuestro patrón no le importa ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. A él lo que le importa es que usted produzca, que usted trabaje. Entonces, son cosas que son tan sencillas, pero se volvieron costumbre en nuestra comunidad. Y Pablo dice, esas cosas son las que usted tiene que enfrentar. Cuando la esposa le dice al esposo, yo quiero que saquemos este día para descansar, resulta que el esposo tiene su carro, su moto y hasta su bicicleta. Y en lugar del domingo descansar, ¿qué es lo que hace? Saca el agua, el trapo, los cepillos, porque para él descanso es lavar su carro, su moto o su bicicleta. O para su esposa, hermanos, yo creo que hay tiempos, hay momentos en los que nosotros tenemos que dedicar a nosotros mismos y a nuestra familia. No importa, lo digo aquí, si usted ese domingo no tendió la cama, no importa. Pero hay momentos en que es más importante esa comunión con la familia. Y Pablo está diciendo, mire, en esa dificultad que presenta esa isla, es la familia la que va a llevar luz. Vemos cómo esa gente piensa de ellos. Dice el versículo 12 del capítulo 1, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Hermano, ¿cómo era la tradición? ¿Cómo pensaba el mundo de ese pueblo? Si usted puede pensar de la región norte, un pueblo, una región muy religiosa, pero la palabra dice, en lugar de religiosos, una región muy idólatra. Una región que se corrompe, una región que piensan buscar más a Dios, pero no entiendo cómo buscan a Dios, y luego van y se alcoholizan, luego van y adulteran, luego van y roban, luego van y drogan, luego van y hacen. ¿Cree usted que es una región religiosa? De hecho, nuestros gobernantes están peleando porque Santa Rosa sea un destino turístico en la parte religiosa. Yo una pregunta, ¿y de qué nos sirve eso? Porque entre más religiosos y catedrales y cosas mostremos, las familias destruidas, nuestra juventud con problemas de droga, de adicciones, de depresión, de suicidio, de malas compañías. Y es a eso a lo que
Pablo le dice a Tito que se tiene que enfrentar. Mire, cuando decían ociosos, perezosos, es una costumbre. Hermanos, a Dios no le gusta la juventud perezosa. A Dios no le gusta un hombre o una mujer perezosa, porque la pereza, ¿qué trae? La pobreza trae una cantidad de males. La pereza trae pobreza. La pereza nos impide nosotros agradecer a Dios por su favor, por las cosas buenas que nosotros vemos todos los días. La pereza hace que nosotros no salgamos adelante, que crezcamos, que nos superemos. Hermanos, ¿entiende usted eso? Hace poco se cerraron los Juegos Olímpicos. Yo no sé qué cabe en la cabeza de un atleta que se prepara 4 años para correr 10 segundos. ¿Usted ve eso? En la carrera de 100 metros, que es una de las más vistas en un mundial en los Olímpicos, es una carrera de unos hombres que se preparan en su mente, en su cuerpo, en sus emociones, cómo se alimenta, cómo descansa. 4 años para correr un mundial, 4 años para correr los Olímpicos, pero su competencia dura menos de 10 segundos. Y nosotros tenemos una vida de 50, 60, 70, 80 años. ¿Y de qué manera nos preparamos? ¿De qué manera preparamos a un hijo que queremos que viva muchos años? ¿De qué manera preparamos a una jovencita que queremos que llegue a su edad, a su tercera edad, en bendición, en victoria? ¿Cómo preparamos a esas mujeres? ¿Cómo preparamos a un joven que sea trabajador, que sea querendón de su casa, cuando llegue a su vida la responsabilidad? ¿Cómo preparamos? Y Dios le dice a la familia, ustedes son los responsables de preparar esa nueva generación, de cambiar esa manera de pensar. Y ahí es donde dice el capítulo 2, ¿cómo? Y nos sorprende, ¿cómo? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cómo en medio de una situación difícil? ¿Cómo en medio de gente que decía que creía en Dios, pero que su conducta era reprobada? Pablo le dice a Tito, ¿cómo vas a combatir esto? Llamemos psicólogos, trabajadores sociales, profesionales, para tratar de hacer talleres, conferencias. No, Pablo le dice a Tito, tú habla con respecto a la sana doctrina. Enseñanza. Pablo le dice a Tito, la enseñanza de la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Porque si tú vas a una iglesia a una esquina, luego a otra iglesia que queda a cuantas cuadras del parque, cada uno va a decir que tiene sana doctrina. Y le va a decir, usted está en una iglesia, sana doctrina. Y todo el mundo pregunta, dice, pero es que estamos confundidos. Hay tantos lugares, pero no sé qué hablan. No sé solamente qué hablan ni siquiera cómo se comportan. ¿Puede usted imaginarse que en Santa Rosa hay una iglesia que enseña que ayunar no hay que hacerlo ya? Y dicen ser cristianos. ¿Ve usted que en Santa Rosa hay una iglesia que dice que congregarse ya no es necesario? ¿Cree usted que en Santa Rosa hay una iglesia que está enseñando que eso de la santidad no es tal? Que lo que Dios quiere aquí en la tierra es cumplir nuestros caprichos, y entonces profetizan 30 profecías en la semana y ninguna se cumple, y ven una vida desordenada. ¿Cree usted que una iglesia que enseñe eso es una iglesia que esté hablando conforme a la palabra del Señor? Mire usted una persona que practica deporte, que levanta pesas, que se cuida, a las 10 de la noche no come morcilla con arepa y café con leche, ¿cierto? Porque esa persona se prepara su avenita, ya hoy no les dicen jugo, batidos. Hoy batidos es más elegante, ¿cierto? Su batido, sus crepes, una cantidad de cosas, complementos. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que si esa persona quiere tener un cuerpo sano, primero que tiene que cambiar su manera de pensar para cambiar su alimentación, aunque sea costosa, porque si uno se va a cuidar así, la alimentación es costosa, ¿cierto? Entender que es costoso, que hay que pagar un precio. No podemos ver la sana doctrina de esa manera, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El viernes enseñaba, no recuerdo, hace 8 días,
Una vida abundante, para entender una vida abundante yo tengo que entender que esta vida no es mía, que es prestada y que tengo una responsabilidad. En la vida cristiana, la sana doctrina nos anima a esto, a que todo en mi vida lo tengo que cambiar, pero ¿por medio de qué? De la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, ella misma me va a transformar. Si su vida no va de acorde con la palabra del Señor, entonces yo creo que esa doctrina está un poco equivocada. Si a usted no le dicen que adulterar es pecado, hermanos, entonces no sé dónde está. Si a usted no le dicen que robar es pecado, entonces, hermanos, no sé dónde está. Porque mi trabajo, mi responsabilidad como pastor es preservar su alma por medio de la palabra. Ahora, hermanos, esa es la tarea que Pablo le dice a Tito. Mire, Tito, es una responsabilidad difícil, pero es por medio de la palabra. Que la palabra corra en las salas de la casa, que la palabra corra en la iglesia, que la palabra corra en cada reunión, que haya un tema alrededor de la palabra. ¿Cómo nosotros podemos ser creativos y hablar de un tema donde la palabra nos traiga solución? ¿Cómo podemos traer solución a nuestra nación si la palabra no hace parte de los principales lugares de reunión de nuestros funcionarios públicos? Pensamos en cambiar el escudo de nuestro país y perdón para los que sean de esta corriente, trae solución a nuestro país. Si el problema de la justicia está en el corazón del hombre, el problema del pecado no está en un símbolo, está en el corazón del hombre. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Pablo dice entonces a Tito, pero tú habla. Pero me encanta cuando la palabra dice habla. A muchos, yo quiero que mediten su corazón. ¿A cuánto les da temor o vergüenza hablar de Cristo? No me levanten su mano, no me digan, pastor, a mí. Pero creo que pueden haber personas dentro de nosotros que les dé temor hablar de Cristo o vergüenza hablar de Cristo. Decirle a alguien, mire, Dios no está agradado contigo de la manera que vives. Joven, Dios no se agrada de la vida que estás desperdiciando tu juventud. Esposo, Dios no se agrada en cómo estás tratando a su esposa. Hermano, recuerde a los varones lo que siempre les he dicho. Si usted está tratando mal a su esposa o esposa, si usted está tratando mal a su esposo, se está metiendo con el Señor. Y si es una mujer cristiana, y si es un hombre cristiano, se está metiendo con el Señor. Si alguien se mete con mi hija o con mi hijo, ¿con quién se mete? ¿Cierto? El día de mañana yo voy a querer intervenir y aunque muchas veces va a poder, otras veces no, Dios siempre va a poder. Así yo le animo, varón, que usted corrija su actitud. Es por medio de la palabra. Pero por medio de esa palabra le dice a la familia y le habla a las cabezas, a los hombres. Dice que los ancianos, que sean como. ¿Quién aquí hay anciano ya? Levante la mano. Alexander, tú eres anciano, levante la mano. No le está hablando a los ancianos de canas, está hablando a hombres que tienen una responsabilidad dentro de una sociedad. Hombres que ya tienen una responsabilidad dentro de la familia. Y dice que los ancianos sean ¿qué? Sobrios. Y mire que hay una cantidad de atributos: serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Esto hay que ir a aprenderlo en una universidad? ¿Hay un taller para esto? No, es una virtud, es el carácter en el corazón de un hombre. Pero este carácter no puede existir si en el corazón del hombre Cristo no es su cabeza. Y empieza diciendo, ancianos, sean sobrios. ¿Qué es una persona sobria? ¿Qué es esa virtud en el corazón de un hombre? La sobriedad. Y podemos tener este ejemplo porque lo hemos tocado en otros textos. Una persona sobria es la que su voluntad no está siendo influenciada para mal de agentes externos, del alcohol, de la droga, de una persona, de una doctrina. ¿Sí me hago entender? Que el carácter del hombre esté libre para tomar decisiones justas y sanas. Vamos a llevarlo a la parte física. Una persona que tiene 10 copas de aguardiente en su cerebro, ¿puede estar sobria? ¿Tiene los mismos reflejos que una persona que está en sus 5 sentidos? No.
Está diciendo al hombre, hombre, que nada te afecte en tu carácter para tomar decisiones. Entonces el papá está enojado y dice, ya no voy a ir al paseo, vayan ustedes. ¿Eso no le pasa a varones? Cuando usted está enojado dice, no quiero comer. Entonces usted no es sobrio. Porque ¿qué culpa tiene su estómago de que usted pelee con su esposa? ¿Es así o no es así? ¿Y qué le pasa a las mujeres cuando le está hablando a los hombres? Sean sobrios. Hay hombres que les gusta irritar a sus esposas. Cuando saben que está enojada, entonces empiezan una risita y maluquita como para hacerlas enojar. Y empieza a decir cositas. Entonces dice, no me eche pullas. ¿Cree usted que es un hombre sobrio? No, porque está dejando permear su madurez, su seriedad, para hacerle daño a alguien. Entonces la idea es que el hombre ahí ni la abrace, ni le compre chocolatina, sino más bien que ore y quédese callado. Esa es la realidad. Sobrio es que un hombre tenga dominio de su voluntad. Hay hombres que pelean con su esposa y lo primero que hacen es ir y me bebí. Y piensan que el alcohol hace parte de ese proceso de sanidad. No, yo no sé, eso es una canción. ¿Ustedes por qué dijeron eso? Ah, sí, usted no la escuchan en su casa, ¿cierto? No, se escucha en la calle, el vecino del frente. La palabra dice, hermanos, a los hombres, seamos sobrios, comportémonos como hombres. ¿Cuántos creen que los hombres lloran? Amén. El ver, póngase usted a llorar delante de su hijo y verá qué pasa. Usted tiene, o un nieto de 5, 6, 7 años, si te ve llorando, ¿qué va a hacer el nieto? ¿Qué cree usted, Alex? Se va a acercar, él no sabe qué está pasando, pero mi papá, ¿por qué está llorando? Papá, ¿mi mamá te pegó? No, él no va a preguntar, él se va a acercar, ¿cierto? Un sobrinito, cuando usted se va a acercar y así no sepa, la naturaleza es que va a llevar a acercarse. Pero si usted los cabellos, el pelo se le para y se vuelve rojo, ¿qué va a hacer el niño o la niña? Se va a alejar, va a llorar. ¿Qué está pasando? Que no estamos dominando, ser sobrio, dominar nuestro carácter. Pero luego dice, serios, gente que no se ríe. No está diciendo eso. Está hablando de un atributo, que su sí sea sí y que su no sea no. Usted no es serio. Usted me dijo que llegaba a las 8 y llegó a las 8:10. Es así, nos pasa. A veces tenemos esa falta de madurez. Usted no es serio. Usted me dijo que me iba a respetar y no me respetó, le dice la jovencita al joven. O también el hombre a la mujer, usted no es seria. Mire, usted me está engañando. O el patrón, usted no es serio, usted me dijo que me iba a pagar las horas que era y me está robando. Hay una cantidad de cosas que nuestro sí sea así. Usted no es serio, papá, usted me prometió y no me cumplió. Usted me dijo que me iba a llevar a comer un helado y no me llevó. Y entonces usted por salir, venga hijo, yo le doy esos 5,000 pesitos para... No, él quiere tener tiempo contigo. O a la esposa, usted me prometió, así sea una carnita asada, no sé, en la esquina del parque, del bar, pero no vaya, amor, venga, es que está lloviendo, seamos serios. Pero dice la palabra no solamente serios, sino prudentes. La prudencia es una virtud. A veces hay que hablar, a veces hay que callar, a veces hay que estar, a veces hay que alejarnos. La prudencia es una virtud que Dios le está pidiendo a los hombres de la iglesia, porque si no, ¿a quién les va a enseñar eso? Hermanos, ¿usted cree que es prudente usted tomarse un tintico en un lugar donde están vendiendo vodka, cerveza, ron, donde están encima? ¿Cree usted que es prudente? No. ¿Cree usted que es prudente tomarse un café con leche y un buñuelo donde están las muchachas? Entiéndase de lo que estoy hablando. ¿Cree usted que es prudente? No es prudente. Al igual que en el caso contrario. ¿Cree usted que es prudente estar a las 12 de la noche en la fiesta del atardecer comiendo chuzo o empanada con
Bueno, no sé si a esa hora venderán empanadas con chocolate, no sé. ¿Cree usted que es prudente? No. Pastor, ¿pero por qué? Pues, ¿por qué no? O sea, hay cosas que no tengo que darle razones, hermanos. ¿Por qué? Porque el tentador salió a tentar, porque él está buscando a quien destruir. Un borracho se enamoró de usted, lo golpeó con un caballo, en el carro iba borracho y te atropelló. Una cantidad de cosas. O un borracho trató de seducir a tu esposa, o una borracha intentó seducir a tu esposo, y entonces la esposa no pelea, pero mira al esposo, y como el esposo se sonrió, y te gustó. Y entonces empieza ese lenguaje, y ¿por qué no, hermanos? Pero no solamente dice prudentes, mire lo que dice: sanos en la fe, en el amor y la paciencia. 3 virtudes que Dios le está pidiendo a los hombres. Fe. Una de las cosas que digo por tristeza, se nota más la espiritualidad de nuestras mujeres que en los hombres. Son las mujeres las que más oran, son las mujeres las que más buscan, son las mujeres. ¿Es así o no, mujeres? ¿Cree usted que es lo correcto? No. Dios está llamando a los hombres a que sean cabezas, que sean sacerdotes. Un hombre que se sujeta a Cristo va a ser fácil para una mujer que se sujete a su esposo. Y le está diciendo: sanos en la fe. Un hombre que ame la palabra, un hombre que enseñe la palabra, que le guste hablar de la Biblia, un hombre que ame orar, que ame interceder, que ame siempre por su familia. Pero es algo que nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, porque el tiempo es poco. Mire, el tiempo no es poco, hermanos, es que somos malos administradores del tiempo. Pero hay tiempo para leer la Biblia, y un buen tiempo. Pero Dios está hablando a los hombres: sean sanos en la fe, donde no seamos engañados fácilmente, donde velemos para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra esposa no sea engañada fácilmente. Pero dice la palabra del Señor: en el amor y en la paciencia. Los hombres somos muy duros y difíciles para mostrar el amor. Pero cuando un hombre tiene plata en el bolsillo, ¿qué hace? Vale, yo pago para todos. ¿Quiere más? Hágale. Tío, tranquila, un pollo entero. Porque de esa manera nos sentimos nosotros como aprobados. Pero en el dar amor es muy difícil. Porque cuando se le manda a un hombre a dar amor, piensa que eso es responsabilidad de una mujer. Piensa que su masculinidad se está atrofiando, dañando. A los hombres les cuesta abrazar. Esposo, ande con su esposa de la mano. Ande con su esposa de la mano. Abrace a sus hijos cuando esté en la calle. Cuando vea a un hermano o una hermana, abrácela y dele un besito. Dice: sanos en el amor, un amor apropiado. Hay hombres que les gusta mucho agarrar a otra gente. Hermanos, no deje que otro te abrace, mujer, a no ser de que sea tu esposo, tus hijos, tus nietos. Y varón, a usted, a no ser de que sea el perrito de la casa. A los hombres no tenemos ese atributo, nos da vergüenza. Y yo le animo a que usted lo explore más, a que usted lo experimente más, porque la palabra dice: sean sanos en el amor. Porque si usted no da ese abrazo, el mundo sí le va a dar ese abrazo a su esposa y a sus hijos. Que tu hija, que tu hijo entienda que es el abrazo de un padre, que es el abrazo de un hijo. Sentir el olor del cabello de su cónyuge, de sus hijos. Hay gente que no sabe qué huele su esposa y su esposo. ¿Y por qué hablo de estas cosas? Porque está hablando sanos. Y una persona sana practica esas virtudes. Una persona que va al gimnasio no puede ser sano si no practica ¿cómo se llama eso? La rutina que llaman. Es lo mismo, tenemos que practicar esas cosas. Y luego dice: hay algunos
que no se van a reír. La paciencia. Paciencia. Los hombres somos impacientes. Usted se baña en 5 minutos, se peina, se lava los dientes, se viste. ¿Y su esposa en cuántos? En 2 horas. Entonces no eche cantaleta. Levántese más tarde. No, tampoco. Levántese. Ayúdele a su esposa. Algo que tenemos que aprender, a ayudarles a ellas. Si se están colocando bonitas, ¿para quién? ¿O usted, varón, quiere que su esposa salga a la calle bien desordenada? No, ella se está colocando bonitas para usted, para nosotros, los esposos, para los hijos. Entonces ayúdele. Levántese. Caliente usted la arepita, haga el chocolate. Ella se demora 2 horas, entonces lea la Biblia, ore. Mire todo el tiempo. Dios le está dando ese tiempo. Recoja el reblujo, seque el baño que dejó mojado. O sea, hay una cantidad de cosas por hacer. Le están hablando, hermano. Es eso, hermanos. Pacientes. Pero la paciencia no viene en un polvito que compramos en la tienda, ni la paciencia es una virtud que tenemos que ejercitar. Yo ahogándome y con la medicina al lado. No me acordaba, hermanos, pero mire lo que le dice a las ancianas. ¿Cuántas ancianas hay aquí? No está hablando de mujeres viejitas, está hablando de mujeres maduras, irresponsables. No irresponsables, sino y además responsables. ¿Cuántas ancianas hay aquí? Amén. Amén. Dice, las ancianas sean ¿qué? Asimismo, reverentes ¿en qué? En su porte. No está hablando solamente en su forma de vestir. Uno cuando escucha a algunas mujeres hablar de una manera tan degradante, uno dice, Dios mío. Uy, este man, ¿qué? Ese man sí es bobo. Ayer escuché a una mujer decirle a su novia así, yo, ay, Dios mío, no. Con ese lenguaje ya se me cayó todo. Soporten hablar, soporten en vestirse, soporten caminar, soporten su manera de ser. La palabra dice, estas mujeres sean reverentes en su porte. Mire, usted no se tiene que parecer a las modelos del mundo, ni tienen que tener los ojos, ni el cabello, ¿no? Son ustedes mismas. Como Dios dice en su palabra, la mujer que ama a Dios será alabada. La mujer que teme a Dios será alabada. Sé que es hermosa. Una mujer que ama a Dios se ve en su rostro, se ve en su forma de hablar, se ve en su conducta. ¿Y cuántas de esas mujeres necesitamos más en la iglesia? Amén. Y de esos hombres, amén. Para que nuestras jovencitas vean ese porte, cómo es que se comporta una mujer. No una mujer que para cualquier fiesta que le inviten, allí está. Para cualquier esquina que la inviten, allí está. Para cualquier lugar donde promuevan el chisme y la deshonra a su casa, ahí está. Una mujer que es prudente en su porte, no habla mal de su esposo. Independiente del esposo que usted tenga, mujer, usted fue la que lo escogió. Entonces no hable mal de él, ore por él. Dígale, peínese, báñese, vístase bonito, hable bien. Ayúdele a cambiar su conducta. En el temor del Señor, el Señor le ayudará, el Señor le enseñará, el Señor le dará el amor. Si su esposo no te maltrata ni te violenta, hay casos de casos, pero aún en eso, hermanas, la mujer sabia, dice la palabra, edifica su casa, más la necia, dice la palabra, la destruye. ¿Cuántas mujeres sabias necesitamos en nuestro hogar? Una mujer y un hombre de Dios no renuncia a su matrimonio, siempre estamos hacia adelante. Estamos perseverando hacia adelante, por el amor a Cristo, por el amor a nuestro matrimonio y por el amor a nuestros hijos. A mí me encanta ver esos atletas que están en su competencia y por alguna situación caen en la carrera. ¿Qué hacen ellos?
se levantan y quedan llorando, pelean con el árbitro, pelean con la pista, se levantan. Y si llegan de último, no importa, porque para ellos lo importante es terminar la carrera. Para los 4 años, lo logran. Hay un video muy bonito de una mujer holandesa, en los Olímpicos anteriores, ella iba llegando, iba a ser campeona y se cayó. Se cayó, perdió la carrera y se levantó llorando, con dolor en su rostro, tapándose su cara, pero terminó. Pero 4 años después, corriendo la misma carrera, iba relegada y en los últimos 100 kilómetros sobrepasó a la segunda y sobrepasó a la primera. Ese momento es bonito, porque las victorias no siempre las vamos a tener cuando sea el momento de enfrentar una situación. Las victorias posiblemente Dios no las tiene preparadas para más adelante, pero tenemos que seguir luchando. Yo les digo a los matrimonios, hermanos, no es tiempo. Ore más por esa mujer que es necia, ore más por ese hombre que es a veces duro. Pero dice la palabra a las ancianas, no solamente calumniadoras, no esclavas del vino, me encanta esta palabra, maestras del bien. Yo recuerdo a mi madre, ya vamos a terminar, hermanos, que a mis 2 hermanas de adolescentes, mi madre les enseñó a ellas a cocinar, a lavar, a tender su cama. Queda una arruga, me la tiende bien. Hoy en día no se ve eso, porque qué pesar de mi hijo, porque se quema fritando las tajadas, pues que se queme, hermano, pues enséñele las cosas normales. A veces le cae a uno cuando está fritando el chicharrón, y ya pasó un momento, evítele de que se cuiden. Y hay hijos, hijas que no saben ni siquiera preparar un arroz. Hermanos, se lo digo con todo respeto, eso no es de Dios. Usted tiene que enseñarle a su hijo a que se defienda en la vida. Hermanos, usted tiene que enseñarle a su hijo hasta aprender a nadar, hasta montar bicicleta. O sea, son cosas tan bonitas en la vida. Yo me puse un reto. Ahí tengo ese video cuando mi hija aprendió a montar bicicleta. ¡Ay, qué bendición! Yo tengo el privilegio de que fui el que le enseñé a montar bicicleta. Ya por lo menos si se cae. Pero esas cosas, hay madres que dicen, no. Hay hombres en mi generación atrás, mis abuelos, ellos no se metían nunca a la cocina. Yo los conozco. Les podían dejar la sopa en la olla y no servían un plato. Más bien iban y compraban un pan con salchichón. Yo los vi. Porque no eran capaces, no querían calentar una sopa. Recuerdo que le dejaban la comida en el comedor y llegaban a la hora de sofrío, pero así se la comían, porque no eran capaces no era que no eran capaces, sino que tenían esa tradición, esa costumbre de que un hombre no se mete en la cocina. Hoy nuestros hijos no se meten porque la mamá y el papá, no es que se me quema, si sabe prender el gas, hermano, si sabe manejar un celular, si sabe prender un vapor es que se llama, si saben tantas cosas. No es capaz de decirle esa flecha para allá abre y esa flecha para acá cierra, lea. Y así levantamos una generación perezosa que no le gusta cocinar. Mire, yo sé que a usted no le gusta, pero así sea por su vida. Que cuando usted tenga hambre, usted sepa cocinar un arroz, hacer una guapanela con limón, freír unas tajadas, revolver unos huevos con maduro. Está haciendo hambre, ¿cierto? Esas son cosas que cuando nuestras hijas se casen, ese hombre diga, esa suegra sí le enseñó a mi hija a hacer un sancocho, unos frijoles, un sudado. Bueno, es la comida que yo como hoy, yo no sé qué otra clase. Hay unos nombres tan sofisticados que uno va a un restaurante y uno dice, ¿y eso qué es? No, cosas sencillas. Hermanos, enséñale a sus hijos a lavar su plato en el que comió, su ropa interior. Enséñale a sus hijos a valorar las cosas. La palabra dice maestras del bien. Maestras del bien. Esas cosas son importantes para la vida. Enséñele a su hijo a ser responsable, a entender que va a necesitar algún día ayuda de otro, pero a entender que él también puede. Me encanta, ¿cierto, mujeres? Esa tarea que ustedes tienen, maestras. Enséñele a su hija a peinarse bonito. Yo recuerdo una vez que mi esposa tenía una cita en Medellín y me tocaba llevar a la escuela a mi hija.
Yo tuve que pedirle a una mamá de la escuela que la peinara porque yo no fui capaz. Yo llevé los chulos, las cremas, le dije, hija, nos vamos temprano, alguien allá, una mamá va a ir y nos va a hacer el favor. Y me dijo, ay papá, ¿usted por qué? Yo no sé. Papás aprendan a peinar a sus hijas de una manera delicada. Y entonces, mamá, usted me hace un favor, me peina a mi hija, es que mi esposa tenía una cita médica y bueno, y la mamá, claro, chulito, muchas gracias. Esas cosas son bonitas en la vida, ¿cierto? Pero hemos perdido el tiempo aprendiendo otras cosas. Pinte con su hija. Haga una tarea con su hijo. Siéntese a hablar con él. Maestras del bien. Cuéntele sus historias de noviazgo. Mis hijos cuando se sientan, ¿cómo nos conocimos? O cuando estamos con los abuelos, abuelos, cuéntenos historias. Historias. No perdemos nuestra identidad. Son cosas que hoy nos suceden porque estamos tan afanados. Maestras del bien. Dígale a su hijo que llame a un tío. Dígale a su hijo que llame a la abuela. Porque de esa manera ellos no van a perder su identidad. En el suceso que nos aconteció con nuestra familia, ha sido un tiempo donde nuestra familia ha estado un poco más cerca. Tenemos que esperar que alguien se nos vaya para valorar. Acérquese a ese primo que hace mucho tiempo no habla, a lo mejor tiene un problema donde usted tiene una palabra para darle. Entonces, maestras del bien, es enseñarle a nuestros hijos, hermanos, tantas cosas bonitas y sencillas. Pero quiero terminar con dos cosas. Me encanta como Pablo le dice a Tito, enseñen a la familia estas cosas en medio de un pueblo mentiroso, rebelde, glotón. Y le dice a los jóvenes, a las mujeres, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hija, cuando a usted algún muchacho se acerque a decirle que le gusta, ¿usted qué le va a decir? ¿Usted qué le va a decir? ¿Usted ya le ha dicho a su hija o a su hijo? Bueno, tienes que pasar una prueba con mi papá. No estoy diciendo esas cosas, no. Pero prepare a sus hijas. Hija, mire, va a llegar un chico que va a ser un galán, tipo que va a hablar bien y va a querer robar tu corazón. Entonces, cuando esa persona llegue, ¿tú qué le vas a decir? Mire, todo tiene su tiempo. Yo amo a Dios y el hombre por el cual yo quiero un día comprometerme debe ser un hombre que tema a Dios y que ame a Dios más que yo. ¿Tú amas a Dios? También una mujercita. Si algún llega a tu chico, porque hoy en día las cosas se han invertido, ¿cierto? Yo te pago, estoy sola. Hay esas propuestas ya. Estoy sola en la casa. Yo te invito, ya hoy las chicas invitan. ¿Usted qué va a decir, joven? El joven va a ser más romántico. Apártate de mí, Satanás. El hombre va a ser más romántico. No, pero sea firme en su corazón. José dijo, no voy a ofender a Dios, no voy a pecar a Dios, contra Dios, ni tampoco contra ti, ni tampoco contra tu esposo. No voy a ofender a tu familia, no voy a ofender tu casa donde tú duermes. Entonces no, más bien arrepiéntete. Deja que Dios controle esas emociones. Pero los jóvenes hoy no hablan así. ¿Cierto que no? Es triste. Por eso tenemos que enseñarle a nuestras mujercitas a que tener hijos es bueno. Quiero cerrar con esto, porque también va para los jóvenes. A los jóvenes les dice, ustedes jóvenes deben ser prudentes. Versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Le dice a los jóvenes, integridad y seriedad,
Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. ¿Por qué Pablo le dice a la familia, tengan esta conducta en medio de un pueblo que vive de una manera mentirosa, donde su religión es falsa, donde se corrompen, donde en lugar de apuntar al cielo están yendo hacia abajo? ¿Por qué Dios le dice a Tito esta responsabilidad? Porque Dios quiere que en medio de un pueblo difícil, idólatra, glotón, inmoral, lleno de maldad, hayan familias que tengan este carácter. Por eso, doctrina y conducta cristiana para las familias. No hay otra manera. Las familias de ese tiempo se sentían orgullosas porque el hijo mayor era abogado, o era cura, o no sé, la profesión de aquel tiempo, porque nuestras hijas eran monjas o se casaron con un tipo de apellido. Ese era el orgullo de ese tiempo. Hoy no. Quiero tocar un tema que está sucediendo con nuestros jóvenes. Tenemos que animar a nuestros jóvenes que quieran casarse, que quieran tener un bonito noviazgo y un bonito matrimonio y que quieran tener hijos. Estamos en una generación donde se nos ha introducido que tener hijos es malo. ¿Qué temor? Es que ¿en qué les vamos a dar de comer en 10 años? Hermanos, Dios nunca ha dejado de ser Dios. Algo que está sucediendo en esos países, China y Corea del Sur. Usted ha escuchado que en China por 70 años han introducido un pensamiento al corazón de su gente, que no pueden sino tener un solo hijo. Y el que tuviera más de dos tenía consecuencias, saben, unas normas, por el tema de la población, la superpoblación y todo esto. Pero se dieron cuenta que era una conducta errada. Porque su población está envejeciendo, porque no hay juventud y en unos años ese país no va a tener cómo suplir su necesidad laboral. O sea, no van a haber jóvenes para trabajar. No van a haber jóvenes quien trabaje para pagar las pensiones de los ancianos. O sea, si en nuestro país no hay jóvenes y no hay trabajo, ¿quién va a pagar? Yo no sé, Daisy, si nos vamos a pensionar. Porque si no va a haber jóvenes trabajando ni hay fuentes de empleo, ¿quién va a pagar nuestra pensión? Ellos se dieron cuenta que fue un error. Ahora autorizaron a que tuvieran más de 2 hijos. Pero el problema lo tiene Corea. 7 mujeres de cada 10 mujeres jóvenes no piensan casarse ni tener hijos. Solamente hay una mente de victoria, de éxito, de riqueza, de profesionalismo, de algo que no es familia. ¿Y sabe que tiene Corea en este momento un problema? En el norte tiene un enemigo. Corea del Norte, usted ha escuchado ese hombre con un peinado raro, jovencito, muy curioso. En 20 años Corea no va a tener quien les defienda. ¿Por qué no tienen jóvenes? No van a tener quien sostenga ese país en la parte productiva y laboral. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, multiplíquense. ¿Qué le dijo al hombre en Génesis? Multiplíquese. ¿Qué le dijo después del diluvio a Noé? Multiplíquense. ¿Qué pasó cuando estaban construyendo la torre de Babel? Cambió los idiomas y dijo, dispérsense por la tierra. A Dios no le quedó grande esta tierra. En esta tierra hay espacio donde vivamos, solo que el hombre es orgulloso. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel cuando Babilonia los esclavizó? No dejen de multiplicarse, no dejen de tener hijos, no pierdan su identidad. ¿Y qué es lo que pasa con la iglesia cristiana? Que nuestros jóvenes no quieren tener hijos. ¿Nosotros enseñamos eso en nuestras casas? La bendición de tener un hijo, la bendición de ser padre, la bendición de ser madre, la bendición de tener temor cuando pasan cosas a ellos, pero la bendición también de tener alegría cuando ellos tienen sus victorias. Yo no he pasado eso, pero ¿cómo será la tristeza de cuando ellos se nos vayan? Pero qué bendición porque los preparamos para el Señor. Son conductas en medio de un pueblo. ¿Quién va a ser la generación de mañana que ame a Dios y alabe a Dios si nosotros como pueblo estamos teniendo una manera de pensar equivocada? Pero lo que pasa es que nuestras familias estamos cultivando eso. Nuestros hijos no están viendo que hay un hombre que puede amar a una mujer fielmente, un hombre que puede responder, y aunque las cosas sean difíciles, Dios nunca nos dejará aguantar hambre, nunca nos dejará pasar necesidad. Entonces una mujer
nunca me quiero casar, yo no quiero tener problemas. Un joven, no, yo nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos. Lo más triste es que cuando tienen hijos, los tienen sin haberlos planeado. Hermanos, yo le animo para que entendamos que la familia se le ha dado la tarea de tener una conducta y una doctrina cristiana para que demos a enseñar las cosas que Dios demanda en medio de un pueblo que está equivocado. ¿Qué tal si usted cambia ese pensamiento en su familia? Dios puede hacer algo con tus hijos, Dios puede hacer algo y quiere hacer algo contigo mismo, con tu cónyuge, pero es creyendo, es por medio de la palabra. No dejes de enseñar la sana doctrina. Llamemos al pecado cuando es pecado, llamemos a lo bueno cuando es bueno, llamemos a lo malo cuando es malo, pero no nos corrompamos con este mundo. Señor, yo te doy gracias